Hola, hola, ¿cómo están? Soy Kimberly Rodríguez, bienvenidas una vez más a su podcast Charlando Sola. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar de orgasmos y otras cosas de las cuales no les hablas a tus niñas. Y bueno, primero que nada les digo rápidamente, yo no soy experta en el tema, pero al igual que muchas de ustedes soy mamá y ya me tuve que enfrentar a estos famosos temas de educación sexual con mis hijas, una niña ahorita de 21 años, una adolescente de 15. Y obviamente, al igual que ustedes, a la hora de tocar estos temas tuve mucho miedo, tuve muchos nervios, no sabía por dónde empezar, pero si de algo estaba segura es que tenía que darles esta información desde un punto de vista no meramente reproductivo, sino también hablarles de su disfrute, de su cuerpo, de todas las posibilidades que existen a la hora de tener relaciones sexuales, que no nada más se limitan al tema de cuídate para que no tengas enfermedades o cuídate para que no tengas hijos. Entonces, bueno, creo que este tema es importante porque fíjense que ahorita justamente para empezar a preparar este episodio me puse a investigar un poquito más y por ahí encontré un concepto que se llama la brecha del orgasmo. Si ustedes por ahí quieren googlearlo e investigarlo un poquito más, les voy a dejar un poquito de esos datos también aquí en la pantalla. Pero bueno, palabras más, palabras menos, esta famosa brecha del orgasmo nos dice que hombres versus mujeres estamos como que muy, muy lejos en esta onda de el placer, el orgasmo, el disfrute a la hora de tener relaciones sexuales. Se dice que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, entre el 30 y el 60% de las mujeres realmente logran llegar al orgasmo a la hora de tener relaciones sexuales versus los hombres que ellos entre el 70 y el 100% de las veces que tienen relaciones sexuales logran llegar al orgasmo. Y justo por esto que me clavé leyendo y que me clavé investigando, creo que es importante abrir la conversación de este tema. Los pongo rapidito en contexto de algo que me pasó hace relativamente poquito, ¿no? Estaba yo cenando con varias amigas. Estábamos platicando de nuestras experiencias, cómo había sido nuestra juventud. Pues la mayoría de nosotras somos mujeres de 45 o un poquito de más años, entonces por ahí también hay como varias generaciones, varias experiencias de vida, porque yo soy foránea, unas amigas son de aquí de León, que se vive, pareciera que a pesar de que estamos en México, pareciera que en todo México todo se vive igual, pero la realidad es que en el mismo país vivimos culturas completamente diferentes, ¿no? Acá el centro del país, que es un poquito a lo mejor como más religioso, yo que soy del norte, somos un poquito más broncos, más rudos, etcétera, etcétera. Y obviamente eso también se ve reflejado en la información que recibimos, que transmitimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les platico rapidito. Estábamos este grupito de varias amigas cenando y pues les decía, ¿no? Estábamos hablando de nuestras experiencias, cómo habíamos vivido nuestra adolescencia, nuestra juventud, etcétera, etcétera. Y por ahí, no me preguntan por qué, pero sale el tema como de la sexualidad, ¿no? Sale esta parte de que no, pues algunas comentaban que a ellas en su casa les habían hablado muy poquito del tema de la sexualidad. Por ahí otra comentaba de que ella no había recibido absolutamente nada de información al respecto. Otra comentaba que sí, que se sentía como que muy cómoda respecto de la información que le habían dado de educación sexual en su casa. Y pues bueno, yo siempre ahí desatinando en mis comentarios, yo les comentaba que yo me sentía como que también muy cómoda con la información que había recibido, porque sí me habían hablado mucho del tema de, pues ahora sí que la reproducción, cómo impedir un embarazo, cómo cuidarte de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero yo les comentaba que también sentía que mi educación sexual había sido deficiente, como en el tema de placer, orgasmos, que si el clítoris, que si las zonas erógenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estuvo muy chistoso porque les digo, éramos varias mujeres en la cena y cuando yo comento esto, se hizo así como que un silencio sepulcral. Nada más noté cómo se abrían más los ojos así de mis amigas y por ahí una de ellas comenta, ¿no? Pues bueno, es que creo yo, me dice mi amiga, que eso es algo que tienes que aprender tú por tu propia cuenta, ¿no? Es decir, creo yo que es algo que no te deben de explicar tus papás, que no hay como necesidad, que tú solito lo vas a ir descubriendo en el camino.
Y ya pues fue donde dije yo, ok, yo nomás les dije, ¿no? De que bueno, le digo, o sea, no se trata de que tú agarres a tus hijos y te pongas a ponerles películas pornográficas o algo así, ¿no? Es simplemente de como hablarles de que las relaciones sexuales van más allá de el querer o no querer tener hijos o prevenir una enfermedad, ¿no? También es, creo yo, importante que hablemos de que las relaciones sexuales también forman parte de nuestro placer, nuestra sexualidad, nuestro disfrute. Pero bueno, total de que ya yo ahí dije, bueno, ya está, mis opiniones creo que a lo mejor no pueden que no sean tan bien vistas, no pasa nada. Y primero que nada, les reitero, no digo que ellas estén bien y yo esté mal, o que ellas estén mal y yo esté bien. Simplemente sí fue una conversación que me dejó mucho charlando sola, y por eso quise hablar de esto en ese episodio, ¿no? Porque sí me quedé mucho pensando y de entrada, yo que ya hablé con mis hijas de sexualidad, yo que ya hablé con ellas de estos temas del placer, del clítoris, de que se conozcan a ellas mismas, dije, primero que nada me entra como la mortificación de que, chin, a lo mejor hice mal al hablar de más con ellas, ¿no? Pero luego me quedé pensando, pues no, o sea, creo yo que por lo menos yo en mi caso, en mi casa, con la información y la comunicación que tengo con mis hijas, pues creo que lo hice de la manera correcta, ¿no? Y es algo que incluso seguimos hablando del tema, ¿no? No es una conversación, creo que la sexualidad o la educación sexual no es una conversación que se tiene un día en la vida y ya nunca más se vuelve a tocar, ¿no? De hecho, creo que es una conversación que va evolucionando, que va fluyendo de acuerdo a la edad de nuestras hijas, a lo que ellas van experimentando en el camino y cómo nosotros podemos irles sumando, ayudando, orientando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero en este episodio es preguntarles a ustedes, en su experiencia, ¿genuinamente creen ustedes también que esto del placer y pues, más que nada, el placer femenino, el placer en la sexualidad, es algo que debamos de aprender solas por nuestra propia cuenta? ¿Es algo que no nos deberían de decir desde casa que existe y que somos candidatas a tener este placer sexual? Y bueno, algunas me dirán que no, algunas me dirán que sí, pero creo yo que sobre todo en el tema de esta brecha del orgasmo de la cual les hablaba hace ratito, creo que los números hablan por sí solos, ¿no? En el sentido de que nos están diciendo que somos las mujeres las que estamos allá afuera disfrutando menos de las relaciones sexuales, ¿no? A diferencia de los hombres, que ellos casi están en el 100% del disfrute de su sexualidad. Nosotros las mujeres estamos entre el 30 y el 60%, es decir, por ahí un poquito más de la mitad, de repente un poquito menos de nosotras las mujeres, estamos allá afuera teniendo relaciones sexuales sin placer, sin descubrir que el sexo es parte también del disfrute que tenemos, al cual tenemos derecho, ya sea nosotras solas con nuestro propio cuerpo, con una pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y les platico también un poquito de cómo lo fuimos viviendo en casa, ¿no? Porque de repente también creo que sobre todo en estos temas de la sexualidad que de repente son un poco tabú o que nos dan mucho nervio hablarlo, si de repente entre mujeres es complicado, ¿no? Les decía, el otro día que estábamos platicando entre amigas, fue como el labor de esta conversación fue así como que a lo mejor un poco tensa y de repente hay opiniones divididas, etcétera, etcétera. Yo sé que obviamente a la hora de hablarlo con nuestros jóvenes y adolescentes en casa puede ser todavía más angustiante o puede ser que nos dé todavía mucho más miedo. Y creo que sobre todo en la cultura mexicana tenemos como que esta onda en la cual creemos que si les hablamos de sexualidad a nuestros hijos, estamos incentivando que tengan relaciones sexuales, ¿no? Es decir, creemos que los estamos arrojando a los brazos de la sexualidad anticipadamente. Y yo les voy a decir una cosa que creo que en mis 45 años he visto, no solamente en mí, sino en pues, todas las mujeres que me han rodeado, o hombres también, de los cuales me he rodeado a lo largo de estos años. La realidad es que la sexualidad va a llegar a la vida de nuestros hijos, hijas, así como llegó a nuestra vida, sí o sí. Es decir, eh, no es algo a los que nosotros los podamos arrojar o a lo que los vamos a forzar o a lo que los vamos a incitar a la hora de hablarles de sexualidad, porque esta va a llegar de una o de otra manera. Y si no lo hacemos nosotros desde casa,
si no les hablamos de estos temas desde casa, esta sexualidad va a llegar a ellos a lo mejor de una manera distorsionada, a lo mejor de una manera incluso puede ser desde un abuso, porque a la hora de que nosotros no hablamos con nuestros niños, nuestras niñas, de lo que puede ocurrir allá afuera, también al mismo tiempo sin querer, no les estamos enseñando a estar alertas o a cuidarse, y alguien allá afuera sí puede aprovecharse de esa inocencia o aprovecharse de esa falta de información para su propio beneficio, ¿no? Entonces, yo los invito a que, de nuevo, ¿no? En este podcast de esto se trata, ¿no? Es una invitación a que ustedes, así como yo, en muchísimos momentos de mi vida me quedo charlando sola y me quedo analizando y me quedo como en modo de introspección y me pongo a googlear y me pongo a buscar. Yo les invito a que hagan lo mismo ustedes en casa, ¿no? O sea, no se queden con la información que yo les digo, no quiero que ahorita apaguen la computadora o el celular y se vayan corriendo a hablar con sus hijos e hijas de sexualidad y así como corriendo, ¿no? Simplemente infórmense ustedes, infórmense para que puedan transmitir esta información también, porque no se trata de nomás hablar así, como el borras, como estoy ahorita en el podcast, ¿no? Infórmense, busquen la información adecuada, busquen también como esta parte de las edades en las cuales sus hijos se encuentran para que puedan darles la información adecuada, ¿no? A lo mejor tú en casita me estás escuchando y tienes un niño de 2 o 3 años y yo te estoy hablando de orgasmos, clítoris, placer sexual y tú dices, tu chin, tengo que inmediatamente empezar a hablar de ese tema con mis hijos. No, obviamente va a haber etapas, ¿no? Pero simplemente yo lo que quiero es invitarlas a que les perdamos como este miedo, a esta angustia, porque como les decía hace ratito, ¿no? El tema de la sexualidad va a llegar a la vida de nuestros hijos sí o sí. Les hablemos de sexualidad o no les hablemos de sexualidad, porque desgraciadamente ahorita también está el tema del internet, redes sociales, está en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la pornografía es algo que los niños tienen a la orden del día, es decir, no necesitan, como era antes, ¿no? A lo mejor de que los chavitos se tenían que esperar a que los papás se fueran de la casa y que supieran que no iban a regresar en 3, 4 horas para por ahí buscar una película o una revista. No, ahorita tu niño, mi niña, tiene un celular en la mano con información a absolutamente todo allá afuera del mundo y con un solo clic en una ida al baño de 5 minutos que esté lejitos de ti o en una haciendo la tarea, ya sea que lo busque o ya sea que ella o él mientras está haciendo una tarea le aparezca un anuncio de pornografía y le va a llamar la atención porque la realidad es que obviamente, de nuevo, ¿no? Si en casa lo tenemos como tabú, lo tenemos como algo de lo cual no se habla o algo prohibido, obviamente la curiosidad es natural y ellos van a querer saber de esta información que nosotros en casa no les estamos compartiendo, ¿no? Entonces, por ahí hace relativamente poco escuché una frase que decía, aprender de sexualidad a través de la pornografía es equivalente a aprender a manejar viendo las películas de Rápido y Furioso, ¿no? Es decir, son cosas completamente irreales, son cosas muy exageradas, son cosas que en la práctica realmente no suceden, pero si nuestros chavitos y chavitas están educándose a través de la pornografía, créanme que van a llegar, ahora sí, ahí sí les puedo decir, van a llegar con una idea ya muy distorsionada de lo que es la sexualidad, ya ni siquiera hablando del tema del placer, ¿no? Hablando de temas ya en los cuales ya se pueden meter en verdaderos aprietos o en situaciones delicadas, porque a lo mejor no, simple y llanamente nosotros en casa no tuvimos como que las herramientas o tuvimos tanto miedo a hablarles de esos temas o creímos que los íbamos a empujar a las redes del sexo, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es darles información que les va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y por ahí otra cosa que yo he notado cuando he compartido con otras amigas de estos temas de sexualidad y que yo les comparto mi opinión o cómo fue mi educación sexual, que a lo mejor mi mamá fue como muy abierta, a pesar de que siento que no me habló de estos temas porque pues a ella con trabajos le hablaron de cómo nacían los bebés, ¿no? A mi mamá pues le tocó una época todavía mucho más anterior a la nuestra, en la cual ahora sí que literalmente era, tienes la menstruación y nada más te decían, ya puedes tener hijos, punto. No te decían cómo, cuándo, a qué horas, no te decían qué tenías que hacer para que ese hijo llegara al mundo, menos le iban a hablar de placer sexual. Entonces lo lógico es que ella me habló, ella sí, o sea, en base a su experiencia,
ella trató de hablarme de pe a pa de la sexualidad, reproducción, enfermedades, etcétera, pero obviamente pues se quedó, creo yo, con cosas en el tintero y no la juzgo, ¿no? Porque yo sé que para lo que ella recibió de información, a mí me dio muchísima información, pero creo yo que al mismo tiempo es parte de este show, ¿no? De que, bueno, yo también quiero con mi mamá, perdón, con mis hijas transmitirles un poquito más de información y fue así como llegué a este tema de educación sexual, placer, etcétera, ¿no? Y les decía, no, yo sé que a lo mejor este tema nos da como muchísimo miedo porque a lo mejor creemos o nos vamos al extremo en el que, como les decía hace ratito, ¿no? Casi, casi creemos que tenemos que ponerles películas porno a los hijos o los tenemos que enseñar a masturbarse, etcétera, etcétera. No, créanme que no va por ahí, o sea, no va en ese extremo, ¿no? O creemos que les tenemos que hablar de nuestra sexualidad, ¿no? De nuestras posiciones sexuales o de nuestros juegos sexuales favoritos, etcétera, etcétera. Y no, créanme, tampoco va por ahí. O sea, es simplemente, así como les dan esta educación sexual, bueno, por lo menos les comparto lo que yo viví en casa a la hora de transmitir esta información a mis hijas, así como les hablé de pene, vagina, y todos esos temas, también les hablé de, ok, las relaciones sexuales sirven para diferentes cosas, ¿no? Sirven para, obviamente, para el tema de reproducción y ya les das esta explicación de todo el tema reproductivo. Pero también les dije yo en casa, la realidad es que en la práctica, las relaciones sexuales con fines reproductivos, pues se tienen pocas veces en la vida, ¿no? Es decir, incluso, pues hay una época en la vida en las cuales ya la reproducción ya pasa a un segundo término, por ejemplo, mujeres que ya están operadas, como fue mi caso, o mujeres que ya están en menopausia, pero eso no significa que es el final de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad va más allá, la sexualidad también es parte de el placer y el disfrute, ¿no? Y explicarles que así como en algún momento dado ellas van a dar un beso, van a dar una caricia y eso las va a hacer sentir sensaciones agradables en su cuerpo, en la relación que tengan con esta otra persona, poco a poco en cómo se vaya desarrollando su vida sexual, pues van a querer más y van a empezar a sentir nuevas emociones y la sexualidad también es eso, es decir, quitarles el tabú de que el placer es algo malo, ¿no? Quitarles esta parte de que no es que esto que estoy sintiendo a lo mejor es pecado o a lo mejor está mal o a lo mejor no lo debería de estar sintiendo. No, simple y llanamente que sepan que es perfectamente normal y que el hecho de que estén sintiendo todas esas sensaciones en su cuerpo, obviamente es porque también están diseñadas para sentir placer, ¿no? Obviamente también se les habla de los cuidados y de todo lo que conlleva una relación sexual, ¿verdad? Es decir, no es simple y llanamente darle la información de que sí es goce y disfrute a manos llenas sin importarte nada. No, obviamente también es hablarles de las consecuencias que puede haber si se dejan llevar única y llanamente por esta emoción de placer y disfrute, ¿no? Puede haber consecuencias y es tratar de hablarles como de un combo, ¿no? O sea, es decir, no creo yo que no es hablar de sexualidad y placer sin hablar de los cuidados o de la manera de prevenir embarazos. Así al mismo tiempo creo que si vas a hablar de prevención de enfermedades y de embarazos, también deberíamos hablarle de placer, ¿no? Es decir, es un todo, ¿no? No es una cosa u otra, ¿no? Vamos a hablarles de todo, ¿no? Vamos a abrir la conversación desde casa. Y por otro lado, seguramente también a la hora de querer tocar estos temas en casa, pues está el nervio también de la reacción de los jóvenes hacia nosotros, ¿no? De que, ay, mamá, o de que guácala, qué asco. Yo les digo, en mi experiencia, la verdad, ha sido como muy natural, porque de nuevo, primero que nada, yo no les hablo de mis experiencias sexuales, ¿no? Yo les hablo de sexualidad en general, de placer en general. Cuando toco el tema del clítoris, les hablo de que es un órgano que está diseñado para el placer. No les hablo como que de mi placer o de mis orgasmos. Les hablo de anatomía, les hablo del cuerpo, explicándoles que es una parte de su cuerpo específicamente diseñada para sentir placer y que se vale que esta parte exista y que se vale que la sexualidad vaya aparejada a que esta parte se active, por decirlo de alguna manera. Y créanme que pareciera que se oye como muy rebuscado o como muy morboso a lo mejor el tema, pero créanme que cuando lo hablas desde la naturalidad,
de verdad, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, más que nada, porque ya son temas que vas hablando cuando son un poquito más grandes, créanme que no lo ven con ellos no lo ven con el morbo que lo vemos nosotros. Nosotros seguramente lo vemos así porque venimos de otra generación en donde a nuestros papás les costó mucho trabajo tocar estos temas y los veíamos nerviosos. Si es que nos hablaron de estos temas, los veíamos nerviosos, los veíamos sudando y los veíamos sufriendo, pero conforme nosotros vayamos poco a poco abordando cada vez más estas conversaciones, créanme que vamos a darnos cuenta que los niños, punto número uno, no son tontos, es decir, ellos van a asimilar la información de una manera muy natural, lo van a hacer sin esta malicia, sin este morbo. Y por otro lado, también nos vamos a dar cuenta que el hecho de que les demos la información no significa que los estamos aventando a la boca del lobo, a la promiscuidad o a tantas cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Porque yo lo notaba mucho cuando con estas amigas, ¿no? De que abrían así mucho los ojos y yo sé que una parte muy importante en el área en los papás a la hora de transmitir esta información es este miedo, porque creemos que si les hablamos de que van a sentir rico, van a sentir bonito, van a sentir placer, en automático creemos que los niños son como burritos sin mecate y van a salir corriendo y a la hora del receso en la escuela van a agarrar al primer compañerito que vean y se lo van a jalar al salón y van a empezar a tener relaciones sexuales, ¿no? Nos invito a que seamos como que nos relajemos un poquito, bajemos el cortisol y hablemos de nuevo con nuestros hijos, ¿no? O sea, si este es tu miedo, platícaselo, o sea, platícalo con tu niño, con tu niña de que, a ver, mi amor, esta información no significa que te vas a ir corriendo por el mundo a tener relaciones sexuales siniestra. Recuerda, pues ya, de nuevo, ¿no? Retomamos el tema de los cuidados, que si el embarazo, que si las enfermedades, etcétera, etcétera, pero que sepan que esta parte también es posible, ¿no? O incluso también perder el miedo a hablarles de la autoexploración, ¿no? De que se conozcan a ellos mismos, de que conozcan su cuerpo y algo tan sencillo como decirles, mi amor, existe esto que se le llama masturbación y es una parte en la que tú exploras tu cuerpo, puedes llegar a tener un orgasmo o incluso, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Que tienen esta onda de las poluciones nocturnas en las cuales solitos los niños sin que tengan que tocarse, sin que exista nada, una estimulación externa, los niños solitos tienen estos orgasmos mientras están dormidos. Así como les hablamos de eso, también les podemos hablar que este mismo mecanismo que ocurre sin querer también puede ocurrir de manera provocada, ¿no? Es decir, ellos tienen el derecho a tocar su cuerpo con la mera finalidad de sentir placer y que esto les va a ayudar a conocer su cuerpo y que el día de mañana, a la hora de que ellos vivan una relación en pareja, seguramente esta relación en pareja que tenga relaciones sexuales va a ser mucho más placentera y más gozosa porque ellos al conocer su cuerpo van a tener más información para darle a su pareja de cómo ellos también sienten más disfrute y más placer, ¿no? Entonces, hablarles de estos temas, créanme, o sea, no es, de nuevo, no es que los van a poner a que se masturben al niño o a la niña o ustedes se van a masturbar enfrente de ellos. Créanme que es algo muy, muy alejado de la realidad. Simple y llanamente decirles, mi amor, existe esto, tocar tu cuerpo, explorarlo, no tiene absolutamente nada de malo, no es un pecado, no te van a salir pelos en la mano, granos en la cara. La gente cuando vayas caminando por la calle no van a decir, ay, mira, ese niño o esa niña ya se masturba o ya tiene relaciones, porque yo me acuerdo que en mi época eso se decía, ¿no? Si era un miedo de que, ay, no, es que si tengo relaciones sexuales se me va a notar, porque la gente decía que las caderas, una sarta de mitos y de locuras que se han inventado a lo largo del tiempo. Seguramente ahorita en la actualidad hay otra serie de mitos y locuras al respecto. Entonces, quitarles ese miedo, ¿no? Quitarles, más que, yo sé que es el tema muy tabú, pero básicamente al hablar de estos temas lo que estamos haciendo es quitarle el morbo a la sexualidad. Lejos de lo que podemos pensar nosotras es de que es un tema muy morboso y muy sucio. Va a ser morboso y va a ser sucio si así lo tocamos. Si así les decimos a nuestros niños, a nuestras niñas que es. Entonces, pues bueno, yo las dejo nada más con esta información. Ahora sí que llámenme loca, pero yo nos invito a que si a lo mejor a mí se les hace que estoy muy adelantada para mi tiempo, yo no sé, pero de nuevo, ¿no? Googleen ustedes en casita esto de la brecha del orgasmo y creo yo que los números están hablando por sí solos. Por ahí afuera habemos muchas mujeres que
crecimos y nos fuimos desarrollando, nos fuimos yendo por la vida sin esta información y a lo mejor sobre tropiezo y error estamos ahí como que descubriendo ya a edades muy adultas que si el orgasmo, que si el clítoris, que si el placer. ¿Qué necesidad? Creo yo que deberíamos, lo justo es que llegáramos a nuestra vida sexual con toda la información completa y con toda la información pertinente para poder disfrutar de nuestra vida en pareja. ¿Ok? Entonces, pues bueno, yo los dejo charlando solas, a ver si este tema cómo les mueve. Y las invito a que me dejen los comentarios por aquí abajito en YouTube o también en los podcasts en Spotify también pueden dejar por ahí sus comentarios. Y pues abramos la conversación, que de esto se trata, ¿no? Entonces, díganme ustedes si estoy muy loca al creer que debemos de hablarles de orgasmos a nuestras niñas a la hora de hablarles de sexualidad. ¿Va? Un abrazote y nos vemos en el próximo episodio. Bye.